Buenas tardes, amigos de la red y profesora. Mi nombre es Abigail Sánchez Villasana, del grupo 9228. El día de hoy explicaré algunos temas de neuropsicología, los cuales son evaluación de la función verbal y de las habilidades del lenguaje, evaluación de la construcción de planes, baterías de pruebas para la evaluación del daño cerebral y escalas de evaluación para el daño cerebral. Al final daré una breve conclusión. Comenzaremos con el primer tema, que es evaluación de la función verbal y de las habilidades del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos orales, escritos o gestuales que a través de su significado y la relación permiten que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con el resto. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa con el modelo neuropsicolingüístico MNPL de Chevrier y Muller. En este modelo se valora la entrada de información y salida de respuesta, así como los procesos que ocurren entre la recepción y la expresión. El MNPL está organizado horizontalmente según las dos vertientes: recepción, que es la comprensión, y producción, que es la expresión, y verticalmente teniendo en cuenta los procesos del lenguaje oral y las estructuras neurales que lo sustentan. En el plano horizontal se diferencian tres niveles: el nivel primario o sensoriomotor, el nivel secundario o de asociación unimodal, que está en el hemisferio izquierdo. En este nivel trabaja la organización genósica y la práctica. ¿Qué son las genosias? Las genosias es la capacidad que tenemos para reconocer y percibir correctamente los estímulos del medio que nos rodea. Saber qué es y para qué sirve todo lo que estamos viendo o percibiendo. ¿Qué son las praxias? Las praxias es la capacidad que tenemos para manipular objetos, gestos, expresiones, ideas, etc. En el nivel terciario o de asociación plurimodal, prefrontal y temporoparietal, que está en el hemisferio izquierdo y derecho, en este nivel trabajan los procesos psicolingüísticos que intervienen en la comprensión y expresión. En el plano horizontal en paralelo, quedan reflejados de la siguiente manera estos tres niveles. En la recepción se acomoda de la siguiente manera: el nivel primario, que es la audición; el nivel secundario, que son las genosias auditivas; en el nivel terciario, las dimensiones del lenguaje; y por último, la expresión. Aquí se acomoda de manera diferente: el nivel terciario, que son las dimensiones del lenguaje; el nivel secundario, que son las genosias, prácticas fonéticas o linguales y gestos complejos. ¿Qué son las praxias fonéticas o linguales? Las praxias fonéticas o linguales son los diferentes movimientos que hacemos con nuestra lengua. Y por último, el nivel primario, que aquí está la producción de la señal verbal y los gestos no verbales. Continuamos con el siguiente tema, que es la evaluación de construcción de planes. En esta parte se ocupa una prueba llamada Torre de Hanói. El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad para planear una serie de acciones que solo juntas y en secuencia conllevan a una meta específica. La Torre de Hanói fue inventada por el matemático francés Édouard Lucas en 1883. Se conforma de una base de madera con 3 estacas y 3 fichas de distinto tamaño. El número de fichas puede variar en diferentes casos. La tarea tiene 3 reglas. Solo se puede mover una de las fichas a la vez. Una ficha más pequeña no puede estar debajo de una ficha más grande, y siempre que se tome una ficha, esta tiene que ser depositada de nuevo. El paciente tiene que trasladar una configuración en forma de pirámide de un extremo de la base al otro, moviendo las fichas por las estacas. Para la calificación se toma en cuenta la capacidad de movimientos de los discos que realiza el paciente hasta llegar a la configuración final,
La cantidad de errores al no seguir alguna de las reglas y en ocasiones se toma el tiempo para determinar la rapidez y la precisión con que se obtiene la configuración establecida y el número de pausas que realiza durante su ejecución como forma de medir la planificación. A continuación voy a explicar rápidamente las baterías de prueba para la evaluación del daño cerebral. Primero hay que familiarizarnos con un concepto que es el daño cerebral. El daño cerebral es el resultado de una lesión súbita, en la mayoría de los casos, en las estructuras cerebrales que da lugar a diferentes problemas de muy diversa índole, ya que el cerebro controla todas las funciones vitales, desde las más básicas que son la respiración, presión arterial y frecuencia cardíaca, hasta las más sofisticadas, que son la creación artística, abstracción y las emociones. La batería neuropsicológica, breve en español, mejor conocida como neuropsi, la batería neuropsicológica fue desarrollada tomando en consideración los principios y procedimientos que se han descrito dentro de la evaluación neuropsicológica. Es por esto que se incluyen medidas para evaluar dominios específicos que se ven alterados diferencialmente ante algún daño cerebral. Esta batería incluye procedimientos estandarizados tanto de administración como de calificación de las subpruebas, que vamos a mencionar una más adelante. Cada una de estas incluye ítems que son relevantes para los individuos de habla hispana y pueden ser aplicadas a personas analfabetas de baja escolaridad. En las subpruebas de lenguaje se incluyen dibujos que previamente fueron estandarizados en población hispanohablante de acuerdo a su imaginación y frecuencia, que es alta, media y baja frecuencia. Continuamos con las escalas de evaluación del daño cerebral. Uno de los procedimientos más comunes para evaluar la gravedad de un trauma cráneoencefálico, para saber si lo tienen los pacientes, siguen estos síntomas que están aquí de este lado y posteriormente pueden hacer un seguimiento de su estado de conciencia. Es lo que se denomina escala de Glasgow o escala de coma de Glasgow, mediante la cual se califican 3 aspectos en la actividad del sujeto: respuesta ocular, motora y verbal, a cada uno de los cuales se le da un puntaje apreciativo. Continuamos ahora sí para explicar la escala de Glasgow. El objetivo de esta prueba es hacer un diagnóstico de la profundidad del estado de coma. Se usa a nivel mundial para clasificar la severidad del daño neurológico. Es una de las escalas objetivas más utilizadas para evaluar el nivel de alerta. Es considerada una herramienta útil para evaluar a todos los pacientes que están potencialmente en riesgo de deterioro neurológico, sin tener en cuenta la patología primaria. Consiste en la evaluación de 3 criterios de observación clínica: la respuesta ocular, verbal y motora. Se puede administrar en cuanto el paciente es ingresado al servicio médico. No se requieren instrumentos o materiales especiales para evaluar las conductas solicitadas en las 3 subescalas. Aporta un dato numérico que indica el estado de alerta basado en las respuestas oculares, respuestas verbales y respuestas motoras. La puntuación total varía de 3 a 15 puntos. Aquí están los puntos que se dan. Para finalizar con este bloque de temas, voy a explicar un esquema de evaluación neuropsicológica de Ardila y Ostrowski. El esquema de evaluación es una adaptación y desarrollo de los procedimientos diagnósticos utilizados por Luria. El objetivo fue desarrollar un instrumento para la evaluación de las alteraciones cerebrales suficientemente confiable y adaptada a la población hispanohablante, minimizando la influencia de factores socioculturales. Para enriquecer el esquema, se añadieron ítems adicionales tomados de distintos investigadores y diversas pruebas de evaluación psicológica y neurológica. El esquema pretende evaluar el funcionamiento cerebral básico, los procesos psicológicos fundamentales y, en consecuencia, minimizar
factores relativos al fondo sociocultural del paciente, su historia educativa y sus condiciones anteriores. Se diseñó para que las tareas incluidas pudieran ser aplicadas dando una cantidad mínima de instrucciones verbales. Como podemos observar, en esta última escala no solo se ocupa para el daño cerebral, sino también se puede utilizar para evaluar otros daños tanto neurológicos como psicológicos. ¿Cuál es la importancia que tienen estos temas para los psicólogos en formación? Pienso que a lo largo de nuestra carrera psicológica vamos a seguir viendo estos temas y creo que es importante, ya que a la hora que estemos con un paciente al que debamos aplicarle una prueba, se pueden ocupar este tipo de pruebas. Aquí dejo mi lista de referencias de donde saqué toda mi información. También la dejaré en la caja de descripción para que puedan consultar. Gracias.